Perfecto, pues bienvenidos otra vez a un episodio más de este podcast de Rituales al Aire, hasta ahora, nombre provisional. Este es nuestro 5º episodio y hoy me acompañan dos grandes amigos. Mónica Esquivel, otra vez, que ya estuvo con nosotros en el episodio de cólicos y menstruación y todo ese rollo, que estuvo muy cool la plática. Y Sergio Luna, que es amigo y nuestro abogado de Ancestral, además de ser también el director general de la Asociación Mexicana de Debate. Y pues nada, hoy vamos a hablar de un poquito de todos los temas que hay alrededor de nuestra relación con la comida, trastornos alimenticios, pues, este tema de gordofobia, obesidad y todo este rollo, que me parece muy importante sus perspectivas respecto a este tema, porque además de que ha sido algo que creo que nunca hemos platicado tú y yo como en amigos, entonces está padre que estemos tocando este tema aquí hoy. Y creo que tú tienes una muy buena relación, o bueno, por lo menos creo, exacto, eso parece, que tienes unos hábitos alimenticios bastante sanos, a mi manera de verlo. Entonces me interesa saber cómo ha sido eso y me gustaría empezar esta plática preguntándote a ti, Moni, primero, que nos saludes a todos y que nos digas cuál ha sido o cómo ha sido tu relación con la comida. Por ahí empezamos. Bueno, primero está lo que te decía, está muy padre como el poder platicar contigo como mujer, y también es un tema que hablamos mucho entre mujeres, pero pocas veces entre los hombres. No sé por qué, el tema de la comida y de el cuerpo siempre es algo que se llega a tocar entre amigas, pero rara vez lo tocas con amigos. Entonces está bueno que ahorita vayamos a tener como este chance de hablarlo así los tres. Y justo como dices, o sea, no, siento que frente a muchas personas la relación que tengo con la comida o con mis hábitos parecían muy saludables, pero creo que es un tema que he ido trabajando a lo largo del tiempo y no siempre ha sido como estoy ahorita, que realmente sí siento que estoy en un buen lugar. Pero pues ha sido un proceso porque yo desde chiquita hacía gimnasia. Entonces hacía ya como que un entrenamiento pues exigente. Ajá. Era de que 4 horas al día, entrenar varias veces al día, tipo en vacaciones. Era de que vas en la mañana y vas en la tarde. Eran 8 horas de entrenamiento. Entonces obviamente desde ahí fue como que mi primer contacto con nutriólogos. Claro. Porque no, o sea, como niño, pues sí, necesitas cierta alimentación para poder llevar ese ritmo de entrenamiento. Sí. Ajá. Entonces, desde ahí fue como que mi primer acercamiento con los nutriólogos. No sé, como a los... ¿Cuántos años? Ajá. Yo creo que serán como a los 11, 10. Ok. Ajá. Desde Bien. ahí. ¿Ustedes han yo ido? Nunca fui a gimnasia ni a nutriólogo. No, pero a los nutriólogo. 10 años. Ajá. Sí, a nutriólogo sí, pero a los 10 años ni de broma. Bueno, yo siento que es muy chiquita, o sea, es Sí. súper pequeña La para verdad, ir a... sí. Pero creo que lo manejó muy bien tanto mi mamá como la nutrióloga, porque nunca fue como que algo que yo sintiera, como que una restricción en comer cosas que se me antojaran, o sea, era más bien como que una guía para que mi mamá supiera qué darme sin decirme de que esto te engorda, esto así. No, fue como que muy... Educación nutrimental básica. Pero siento que más para mi mamá, no tanto para mí. Pues sí, yo creo que, 11 años. y aparte mi mamá yo creo que tuvo como que esa conciencia de pues no empezar desde chiquita a decirme como cosas que no negativas, tenía que no tenía ni iba a entender, seguramente, ¿no? Y ya como que ese fue mi primer acercamiento con una nutrióloga, y después yo siento que aquí en las niñas con las que iba en la gimnasia sí pudo haber ciertos como que detonantes, porque en este mundo sí, siento que en el mundo en general del deporte sí necesitas tener cierto cuerpo para poder hacer ciertas cosas. Entonces, sí, en la gimnasia sí hay un estereotipo fuerte, o sea, muy marcado. No tienes la misma flexibilidad, tal vez. Bueno, que ya hemos visto que se han roto un chorro de paradigmas con el tema, por ejemplo, de las gimnastas, de esta Total. Alexa Moreno, que sí. Pero antes sí te hacían creer que necesitabas tener cierto cuerpo, necesitabas estar delgada, bla, bla. O sea, y ese tema con cómo se tenía que ver tu cuerpo, sí también lo tuve desde chiquita.
Claro. Entonces creo que ahí empezó. Ok, buen inicio. ¿Tú? Cuéntame. Sí, bueno, primero igual, muchas gracias por el espacio y también me gusta mucho poder compartir de un tema que pues para muchas personas nos es muy personal. Yo creo que también platicando con otras personas coincidimos en que de una u otra forma este tema nos influye a todos de cierta forma, o sea, como que es bastante horizontal y ya sea porque algunas personas como tienen esta como obsesión por querer bajar de peso, o algunas personas quieren subir de peso, algunas personas por el tema del deporte o por X o Y razón, simplemente como creo que todo el mundo nos podemos relacionar con estos con estas reflexiones y con estos contenidos y bueno, por eso me gusta mucho este espacio, así que muchas gracias. Encantados. Con respecto a mi relación justamente con la comida, increíblemente creo que no es tan distinta justo a la de Moni, pero hay una diferencia creo que fundamental, que es que, o sea, yo desde pequeño, digamos, como era una persona que tendía a subir de peso, ¿no? O sea, estaba un poquito más grande que el resto de mis compañeros por X o Y razón, ¿no? Fuera de eso, o sea, creo que desde chavito, pues, o sea, vivía una vida bastante sana, ¿no? O sea, comía de casa, mis padres siempre, o sea, cuidaron mucho ese tema de la alimentación, más o menos de los horarios, hacía mucho ejercicio desde chavo, o sea, como al menos 4 veces al día, etcétera, hacía ejercicio, pero digamos que mi primer acercamiento ya con nutriólogos o como un poquito con confrontarme con estas nociones sobre obesidad o sobre otras cosas fueron más o menos como por los 14 años, que también justo porque yo hacía karate y también lo empecé a hacer como de una forma pues ya tendiendo un poquito más a lo competitivo y a lo profesional, ¿no? A cierto punto. O sea, en algún momento justo estuve metido en competencias nacionales, internacionales de este tema. Entonces, por lo mismo, igual para intentar en teoría tener un mejor despliegue físico, no en eso, pues entonces se me sugirió por amistades y por gente justo ir como a un nutriólogo, pero justo aquí, o sea, creo que la diferencia que sí es un poco fundamental con mi proceso es que en mi caso sí fue como desde el inicio de las dietas, sí había como objetivos muy concretos de bajar en peso, de reducir grasa y de aumentar músculo, ¿no? O sea, como estos tres criterios que aparentemente como iban a regir mi salud y mi desempeño, mi desempeño físico, ¿no? Ok. Wow. Pues después me gustaría como seguir este hilo y preguntarte cuál ha sido tu relación con tu cuerpo. O sea, a partir de este acercamiento a tal vez un esquema de alimentación específico con estas métricas, ¿no? Esto es lo que tenemos que conseguir. ¿Cómo fue tu relación con tu cuerpo? Sí, bueno, justo creo que es una súper buena pregunta porque creo que, o sea, especialmente cuando comencé en este tipo de procesos y que vi que efectivamente podía como seguir un régimen, tener esta famosa fuerza de voluntad para lograr como ciertas cosas, que bajé por primera vez mucho de peso, que empecé a ganar justamente músculo, etcétera. Creo que empezó una relación muy extraña porque lejos justo de yo sentirme como un poquito más consciente de mi cuerpo, de sus capacidades, de sus límites, o sea, para mí simplemente se volvió como un juego en donde como si seguía un cierto régimen o justamente como la dieta, podía bajar de peso y lograr como estos supuestos objetivos de la salud, pero luego por X o Y razón, ¿no? Como pierdes la dieta, empiezas a vivir una vida distinta y luego comienza justamente a subir de peso. Entonces yo, o sea, aproximadamente creo que desde la adolescencia ahorita, he estado en unos de 8 a 10 procesos y cambios en donde he subido y bajado más de 20 kilos. O sea, y eso pues habla de una muy pobre relación verdaderamente con mi cuerpo, ¿no? O sea, yo realmente, o sea, en teoría o lo que me enseñaron supuestamente como en estos, porque fui a distintos nutriólogos, ¿no? Por supuesto, no fue solamente con uno, fui a varios, etcétera. O sea, como supuestamente te están enseñando a comer, ¿no? Pero en realidad creo que hacen lo contrario, o sea, te dicen qué comer, ¿no? Y te lo dicen semana a semana basado en lo que como interpretan, ¿no? Y eso te permite tener como una muy poca conciencia precisamente sobre tu cuerpo y lo que tú quieres o necesitas comer, ¿no? Y por lo mismo, o sea, igual como por otro lado, pues justamente es una relación
pues muy fuerte de amor-odio contigo mismo y con tu cuerpo, ¿no? Porque sí, claro, te compras y te meten como justo desde pequeño, que cuando estás subiendo de peso, estás haciendo algo mal, ¿no? Y que claro, por ende, ya sea que te sientes que ahora estás siendo un huevón, estás siendo una persona irresponsable, estás siendo una persona como mala, y eso se refleja en tu cuerpo, ¿no? Tú reflejas con tu cuerpo el que no eres una buena persona, ¿no? Y eso te hace, pues, sentir cosas, odiar tu cuerpo, ¿no? Entonces, también justamente creo que es en parte eso. Pero por el contrario, y también es eso, cuando logras bajar de peso, al revés, ¿no? Entonces eres un ejemplo, ¿no? Y te aplauden y lo lograste, ¿no? Y eres una buena persona, ¿no? E insisto, yo creo que eso solamente, o sea, te genera una disociación muy fuerte contigo mismo, ¿no? Solamente como intentando cumplir como una expectativa, un estereotipo, ¿no? Sí, la neta sí. O sea, justo esto, ¿no? Como los estereotipos de la gimnasia, los estereotipos de estar arriba de tu peso y tener que seguir como un no sé, un estatuto de qué es lo que está bien o que está mal, y que si estás gordo estás mal y si estás flaco estás bien, ¿no? O sea, esta percepción de que los flacos lo hacen todo bien y los gordos toman malas decisiones es, creo que, uno de los temas que veníamos aquí a platicar, porque, pues, güey, claro que la relación moral y mental con tu cuerpo es una batalla constante, y qué cabrón estar luchando contigo mismo todo el rato, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas? O sea, sí, siempre. Bueno, creo que ahorita se me ocurrió que teníamos que haber dicho como que un warning de que íbamos a estar hablando de ciertos temas que podían causar ciertos triggers entre 100%. Las personas, porque sí, el hablar de cuerpo, comida, trastornos puede generar algo en ciertas personas, y lo digo también porque pues, he tenido cerca gente que ha sufrido, y pues sí, se tiene que avisar. Y sí, creo que también es súper importante. O sea, por ejemplo, las etiquetas que lleva tu cuerpo, lo que tu cuerpo dice de ti, y el tema de que, pues, no sé, eres lo que comes, como que ciertas cosas que hemos escuchado todo el tiempo, pues obviamente es como algo que hemos aprendido, y pues creo que estamos en tratando de cambiar esas cosas, ¿no? O sea, de tener como que más, entender que hay distintos tipos de cuerpo, ajá, o sea, como que abrirnos un poco más de eso. Y en mi caso yo cuando me empecé a dar cuenta de estas cosas, o sea, cuando la primera vez que quise bajar de peso, fue cuando me fui de intercambio, porque para esto, les digo, o sea, desde chiquita haciendo ejercicio y así, pero yo creo que hacía tanto ejercicio que nunca fue un tema la comida, o sea, yo siempre comí lo que quise y todo. Entonces me fui de intercambio y yo dije, pues, es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero pues no, porque llegué allá y no hice ejercicio, no hice el mismo ejercicio, y entonces empecé a subir de peso. Pero yo allá toda mi vida he disfrutado demasiado de la comida. Y estando allá fue como que con mis amigas de que vamos a hacer el tour por todos los restaurantes a ver cuál es la mejor hamburguesa de Nueva Zelanda. Entonces, a cada lugar que íbamos pedíamos una hamburguesa. Gran tour. Ajá. Y lo disfruté demasiado, pero pues al final, por primera vez en mi vida subí de peso. Ok. Y fue como un shock. ¿Y cuánto subiste? Tipo. Sí, estaba gordita, o sea, como, no sé, no me acuerdo de números, pero, o sea, sentía mi ropa. Sí, fue como, no manches, yo también subí peso, yo pensé que esto no me pasaba. Y fue cuando, fue como que sí, un shock. Ajá. Y regresando, fue como, necesito regresar a mi peso, o sea, esta no soy yo y esto estuvo mal. ¿Pero por qué te sentiste mal? Pues porque ya no me quedaba mi ropa, o sea, como que no tuve, obviamente no tenía la madurez de decir, bueno, pues ya, no sé, como que lo disfruté, pero regresando, pues bajo, o sea, no lo tomé con tanta calma, ¿sabes? Sí fue como, regresando tengo que bajar de peso. Y aparte justo había cortado con mi exnovio, entonces fue un tema que, creo que el tema del peso se relaciona muchísimo también con muchos, claro. Temas mentales. Ajá. O sea, como estés. Entonces estaba medio deprimida también. Claro. Y regresé y yo quería bajar de peso para seguir siendo quien era. Y quien todo el tiempo había sido. Porque todo el tiempo...
creo que esto también es importante. O sea, todo el tiempo mi cuerpo había sido como que Moni la flaquita, Moni la gimnasta, Moni la deportista, Moni la mamada, Moni así, ¿sabes? O sea, neta. Entonces regreso y ya no me sentía. Ok. Moni la mamada, Moni la deportista, Moni la flaquita. Entonces yo creo que era ese... Es un pedo de identidad. Ajá, es un tema de identidad cañón. Entonces yo creo que fue ahí la primera vez que quise bajar de peso, pero lo hice informándome en internet, obviamente, y sacando información de ahí y viendo temas de la comida. Y ahí fue cuando empecé a investigar muchísimo más acerca de la comida en general. No como de bajar de peso tanto, pero de la comida en general y empezar a aprender de nutrición y cosas así, que como que no había tenido un acercamiento antes con eso. Y ya, esa etapa creo que aprendí muchísimo sobre la comida y sobre las cosas que pasan en nuestro cuerpo cuando nos alimentamos de tal o cual manera, ¿no? Pero creo que en ese punto de mi vida sí lo llevé a un, no te puedo decir extremo, porque no creo que haya sido tampoco tan extremista, pero sí fue estar pensando demasiado en qué voy a comer y qué no. Claro. Entonces, seguramente, no fue diagnosticado, pero pues seguramente sí es como que no está tan bien. Correcto, sí. La verdad es que de ahí vienen, yo creo que muchos de los trastornos alimenticios, ¿no? O sea, como de este tema de identidad y de lo que decías tú también de esta palabra de disociación entre quién eres en tu cabeza y quién eres en tu cuerpo y quién eres allá afuera y cómo te ven los de allá afuera y cómo te dicen que te ves, ¿no? ¿Tú cómo has vivido todo este trip de...? Sí. No, pues es súper interesante justamente también escuchar, o sea, a Moni, porque es que justo es así, ¿no? O sea, cuando uno... O sea, puede ir de las dos maneras, ¿no? Y como una persona que también en algún momento pudo bajar mucho de peso y se pudo adecuar a justamente estereotipo o estándar de la salud, de lo estético, ¿no? De lo atlético, ¿no? Y todas estas cuestiones que son altamente como celebradas. O sea, uno se da cuenta que esto también es un privilegio y es el famoso privilegio estético. Entonces, literalmente, o sea, lo que uno siente, o sea, en tu caso, ¿no? Subir tantito de peso y decir, es que claro que sentí como una presión porque tenemos súper interiorizado lo que le pasa a la gente que pierde ese privilegio estético y uno sabe, o sea, todo esto es, insisto, es inconsciente, ¿no? O sea, pero lo tenemos súper interiorizado. Uno sabe lo que le pasa a la gente que no tiene este privilegio. Uno sabe cómo se le trata a la gente que es gordita, ¿no? O sea, como uno lo sabe porque lo ve y lo vive y por ende luego lo asociamos con algo indeseable, ¿no? Pero es algo indeseable que creo que vale muchísimo la pena y creo que hoy en día justo como todos estos movimientos, estas conversaciones comienzan a cuestionar, ¿no? Las razones por las cuales es tan criticado o es tan... castigado, ¿no? El tema justo de alejarse de estos estándares, ¿no? Y que viene al final del día un tema que creo que es bien importante como poner sobre la mesa, que es este prejuicio, ¿no? Sobre la salud, ¿no? Que al final del día es como... O sea, hoy en día cualquier persona que no es una absoluta mierda, ¿no? O sea, te va a decir que la razón por la cual está en contra de que alguien esté gordo o que no le gustaría ser gordo es por un tema de salud, tanto personal como de los demás, ¿no? Es totalmente incorrecto, o sea, porque yo creo que en esa parte de mi vida en la que me preocupaba tanto y la que quería bajar de peso era cuando menos saludable estaba, por lo menos mentalmente, porque me la pasaba pensando en qué voy a comer para no subir de peso o para bajar de peso, el peso que había subido. Uh-huh. Cosa que nunca en mi vida me había pasado hasta que quise bajar de peso, ¿sabes? No, 100%. A mí, o sea, justo como entrando un poquito en estos en procesos que me han ayudado mucho a como concientizar esos temas que han sido procesos de terapia y como con gente experta en estos temas, justo, o sea, como he despertado o si me han triggerado algunos recuerdos que tenía muy ahí como aislado. Uno muy específico que para mí fue muy claro fue la primera vez que yo me enfrenté con este concepto de la obesidad y fue, o sea, igual yo estaba bien chavito, tendría
10, 11 años, estaba en secundaria, y me acuerdo que llegaron justamente de la escuela a hacer como estos chequeos que te llevaban a todos los chavos a un auditorio, ¿no? Y te checaban cuánto pesabas, cuánto medías, y te checaban el nivel de grasa, ¿no? O sea, acá. Exacto, y te pellizcaban el brazo. En ningún momento te preguntaban sobre cuál era tu estilo de vida, ¿no? O sea, como si hacías ejercicio, si no, nada. O sea, como en lo absoluto, ¿no? Simplemente te llegaban, te medían y terminando eso, unas semanas después, tú estabas sin deberla ni temerla en clase, entraba acá la coordinadora a repartir resultados, ¿no? Y yo me acuerdo la primera vez que me repartieron esos resultados, que abro justamente ese reporte y veo que decía obeso, ¿no? Me acuerdo, lo primero que sentí cuando vi eso fue como muchísima vergüenza, me dio muchísima pena y miedo. O sea, fueron como esas dos cosas que sentí y nada más como cierro esa madre, lo guardé en mi maleta y luego cuando me preguntaban mis amigos que cómo había salido, o sea, como intentaba evitar justamente la conversación. Pero, o sea, lo que hoy en día me enoja mucho de acordarme de ese tema es que, o sea, como en buena onda, era un niño súper activo. Hacía mínimo 4 días ejercicio en clases de 2 o más horas a la semana. Nunca había tenido un problema justamente de salud, ¿no? Y por ende, o sea, el hecho de que te empiecen a encuadrar, ¿no? Y a decir que tienes un problema o un potencial problema, porque o sea, digamos que las personas un poquito que se aferran más a estos estereotipos están a decir, bueno, ok, es que no es que estés ahorita, no es que ahorita tengas un problema para la salud, pero es que tú tienes más riesgo de desarrollar problemas de salud, cosa que ahorita podemos platicar de cómo también es, o sea, es bullshit, ¿no? O sea, no es cierto, es mentira, ¿no? Pero o sea, justo como te empiezan a decir este tipo de cosas. Y yo en ese momento justo, o sea, me hicieron sentir desde muy pequeño algo muy jodido con relación a tu cuerpo por algo que no tiene bases ni fundamentos científicos y está más que nada basado en puros estereotipos y prejuicios que nos repetimos generación a generación. Entonces... Me encanta esto que dices y me gustaría que para aclararnos a todos nos platiques de dónde nace el concepto índice de masa corporal, ¿no? Que es este número donde tu IMC está arriba de tal rango, tienes sobrepeso. Arriba de este, eres obeso. Abajo de este, ¿qué tienes? Desnutrición o no sé. O sea, como es esta regla y este parámetro donde te dice si estás bien, si estás obeso, si tienes sobrepeso, tal. Sí. O sea, ¿de dónde nace el IMC? Sí, bueno, prepárense para así como... verdaderamente encabronarse, ¿no? Especialmente si en algún momento han tenido han recibido algún diagnóstico basado en este tipo pues nada, de métricas, ¿no? Sí, que son métricas médicas. Bueno, el índice de masa corporal se crea aproximadamente en los 1800, ¿no? Creo que como 1830, etcétera, por una persona que era un astrofísico. Y que a esta persona precisamente le hicieron como hacer experimentos sobre si aplicaban las leyes de la probabilidad de igual manera entre como toda la población. Y en ese sentido, literal, para efecto de intentar como empezar a realizar estos experimentos, dividió a la población sin ninguna clase de criterio médico de nada, simplemente en cuánto mides, cuánto pesas, cuánto tienes de grasa, y te clasificó en distintas secciones basado en cuánto mides, cuánto pesas y cuánto tienes de grasa, ¿no? Y basado en esa división absolutamente arbitraria que tenía como... que no tenía tampoco esta intención, ¿no? O sea, justo, sí, o sea, no tenía ninguna pretensión médica, ¿no? O sea, como tenía una pretensión específicamente estadística para efecto de como unos experimentos propios, ¿no? De la estadística, ¿no? Y para nada médicos, ¿no? Entonces, y a partir de eso empiezan a utilizar justamente este índice de masa corporal en empresas precisamente de actuarías, ¿no? Para seguros, o sea, como etcétera. Y después de eso se empieza a relacionar esto con otro movimiento como muy fuerte que hubo en la Revolución Industrial, que hubo un movimiento muy fuerte en términos estéticos, ¿no? Que vino como este cambio de lo que supuestamente de cómo se tiene que ver una persona, de cómo se veían las personas que eran como deseables, a el nuevo estándar justamente de belleza, y en algún momento se encuentran esas dos cosas, ¿no? De los nuevos estándares de belleza con este índice de masa corporal y se crea el famoso prejuicio de el índice de masa corporal como una medición de salud, ¿no? Qué locura. Sí, no, es una locura. Porque además, o sea, como
Porque, ok, ahí está, ¿no? Y uno puede decir, especialmente, o sea, si uno escucha este tipo de cosas creo que con curiosidad y también con un pensamiento que me parece muy, muy válido y muy saludable, no crítico, que es como, a ver, no todo puede estar así, ¿no? O sea, como vengo escuchando estas cosas toda mi vida, o sea, como no me digas que mi mundo entero está basado en mentiras, ¿no? Y no es del todo así, o sea, como... Evidentemente esto es como complejo y se ha desarrollado como mucha investigación después de eso, pero parte de esa investigación, o sea, justamente demuestra... Desmiente esto. Exacto, desmiente esto y desde más o menos como los años 60 empezaron a haber análisis para efecto de determinar que incluso, o sea, como los supuestos riesgos que se le atribuían a la salud derivados del índice de masa corporal estaban completamente equivocados. Es decir, que justo como estabas diciendo, ¿no? Tienes a tus clasificaciones y en teoría el epítome de la salud no tendría que ser la persona que tiene un peso o un índice de masa corporal estándar, ¿no? O sea, que ni muy, muy, ni tan, y esa persona debería ser la persona que menos riesgo tiene de desarrollar problemas de salud, ¿no? Pues después de realizar como investigaciones con mucha más diversidad de personas en el mundo que no fueran todos hombre blanco de cierto tipo de ¿no? De cierto contexto social, se dieron cuenta que a nivel de proporción y de probabilidad, estrictamente probabilidad, las personas que menos riesgo tienen de desarrollar enfermedades son las personas con sobrepeso. Sí. Y así de cabrón está esto. O sea, así de mal está utilizada esta métrica. Entonces no, o sea, como el índice de masa corporal no es una métrica útil para efecto de determinar nada sobre tu salud, al menos no en sí misma, ¿no? Total. Word. Amén. Y como también creo que tiene mucho lugar también los estereotipos que tiene la comida, ¿no? Solita. O sea, como la moralidad que tiene la comida mala y la comida buena, ¿no? O sea, enseguida estás pensando en, no sé, pizza, hamburguesas, cosas fritas y así, comida mala. Y ensaladas verdes, todo orgánico, todo al vapor, todo, ¿sabes? O sea, como comida buena. Y la neta es que la comida no tiene moral, ¿no? O sea, que también era algo que tocamos hace rato y que dijimos hay que platicarlo. O sea, como este tema de que no existe la comida mala y la comida buena. La comida es comida. Y tú eliges que, o sea, tú bien puedes comer una pizza y estar totalmente sano si tienes una buena relación con tu comida, ¿no? Y si tienes una buena estructura y entiendes perfectamente cómo es que funciona tu cuerpo, qué necesita, en qué momentos. También platicábamos el episodio pasado del ritmo infradiano. O sea, literal, hay veces que tu cuerpo te pide más calorías porque hormonalmente estás experimentando procesos que requieren de más energía. Entonces necesitas más calorías. Punto, ¿no? O sea, por varios temas. Sí, entonces... y es que aparte, no sé, también el tema que decías de que hay... No sé si, es decir, saludable, los que son más saludables son los que tienen sobrepeso. Creo que sí tiene muchísimo sentido porque, por ejemplo, en nosotras, las mujeres, pues es necesario tener ciertos niveles de grasa para poder seguir teniendo como que en funcionamiento nuestro cuerpo, ¿no? Y ahorita esta moda en la que estamos como que yéndonos hacia los super fit o muy flacos o lo que sea, hay una cantidad de niñas que no les baja por el exceso de ejercicio y el exceso de dieta o estar como en déficit calórico, que es, o sea, es impactante y es una moda. Es una moda. Es literal una moda. Es una epidemia. Sí, literal. Y pues que atenta a tu salud, o sea, son temas bien complicados de los que hemos estado aprendiendo y, por ejemplo, eso del índice de masa corporal, pues sí, lo llevas aprendiendo toda tu vida. El plato del buen comer y que nunca hay no sé, son temas que te enseñan en la escuela que realmente pues creo que deberían de tener como otro enfoque. No sé bien cuál. 100%. Y creo que también un tema bien importante a tocar en estos temas es incluso, o sea, vamos a cuestionar ahora como toda esta cultura también a un segundo nivel, ¿no? Porque creo que, o sea, podemos correr el riesgo con decir, ok, estábamos mal en determinar o en prejuzgar quién es saludable y quién no. Pero creo que también es importante como
cuestionar esta supuesta cultura de lo que dicen en inglés como el healthism, ¿no? O como este saludismo, ¿no? Que entonces, entonces se supone, ¿no? Hipócritamente, que ahorita voy a explicar por qué es hipócrita, ¿no? Socialmente vemos como valioso a las personas saludables sobre personas no saludables, ¿no? Y que por ende, si nosotros identificamos que alguien está realizando una conducta no saludable, las demás personas estamos como legitimadas, ¿no? Tenemos como el derecho de intervenir y de reprochar. Y de invadir, de opinar, ¿no? De opinar sobre la salud ajena, que creo que esto también es un tema bien importante a tocar. O sea, porque insisto, es absolutamente hipócrita por muchas cosas que estamos diciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuántas personas que en teoría son el epítome de la salud, en realidad, tienen muchísimos problemas que no son observables por las personas y no por eso, ¿no? Les reprochamos al respecto. Platicábamos el otro día del ejemplo, por ejemplo, de Rafael Nadal, ¿no? Que es como absolutamente conocido por el mundo entero hoy en día los problemas que está teniendo justamente en las rodillas por el exceso de uso de eso, y no obstante, cuando está como cuando llega Roland Garros, todo el público sabiendo que eso le puede afectar en su salud de por vida, ¿no? O sea, puede el día de mañana, no poder caminar. La reacción social es aplauso. No obstante que tenemos clarísimo que se está jodiendo. Que eso va en contra y es un atentado contra su salud. Entonces, para empezar, creo que es importante denunciar, ¿no? La hipocresía de los prejuicios, porque no. O sea, el problema no es la salud. El problema somos los gordos. O sea, en serio. Sí. Es muy claro. Y todo el prejuicio que se le adjudica a la figura gorda a raíz de estrategias de mercadotecnia que se han venido empujando desde hace un poco más de 100 años. ¿No? Qué locura. Es que sí, la neta, el papel que toma de repente ya estos otros intereses que nada tienen que ver con la salud y con nada, sino más con qué es lo que más bonito se ve en pantalla, o qué es lo que más vende, o qué es lo que hace que sea más relatable, ¿no? O aspiracional un producto o tal. Siempre son estas cosas imposibles, ¿no? O sea, siempre estamos queriendo ser, no sé, güey, Alessandra Ambrosio o Isabel Goulart, que no sé cuál sea su alimentación y seguramente sean sanas, pero para mí no es funcional porque no tengo ni de pedo el mismo contexto que ellas tienen, ¿sabes? O sea, corporal, físico, social, de tantas cosas, pero todos estamos como viendo hacia esos estándares y la neta eso se vuelve como el detonante y el trigger que varias personas tenemos con nuestra relación con respecto a nuestro cuerpo o a la comida o a la salud, y de ahí vienen muchos más problemas derivados como los que hablábamos en el episodio pasado de la depresión, güey. O sea, porque el índice de las personas con obesidad que cometen actos de suicidio o de cosas así, pues es altísimo, güey. Porque para ellos es muy caro ser gordos porque no encajan en esta sociedad, ¿sabes? O sea, es muy caro ser gordo, güey. Y la neta, o sea, como estas posturas de aceptar y de ser cada vez mucho más empáticos con estos temas y de no tener por qué estar opinando del cuerpo de los que están enfrente de ti, creo que es súper importante, ¿no? Y como que es algo que nos gusta promover aquí porque pues es algo que está cobrando vidas allá afuera, güey, ¿no? Que siento que se da muchísimo en el mundo del deporte, el tema de aplaudirte cuando pones en riesgo tu salud, o tanto física como emocional, porque, por ejemplo, la gimnasia siento que es un tema muy rudo, el hecho de si tienes ampollas en las manos y te están sangrando y ya no puedes ni tocarte, pues aún así agarras y te tienes que subir a la barra y completar tu rutina, y si te bajas, bueno, o sea, te aplauden el triple porque, puta, o sea, aún con las manos sangradas se subió e hizo eso. Y ese tema, o sea, siento que esto también se replica en el tema puedes hacer millones de sacrificios, puedes morirte de hambre, pero si llegas a echar un palo a la playa, oye, ¿cómo le hiciste? Bravo. O sea, ¿cuánto tiempo llevas? Pásame tu dieta. Sí. ¿Keto? ¿Hiciste keto? Sí, pues comía pero 3 días. Sí. Ah, pues lo apunta y lo quiere hacer la otra persona. O sea, como que qué cosas estamos aplaudiendo, ¿no? O sea, sí,
cuestionarnos todo ese tipo de cosas, porque pues lo aplaudimos y, por ejemplo, en mi casa, cuando les estaba diciendo que fue como la primera vez que quise bajar de peso, yo empecé como a querer súper mal, a educar a mi familia, ¿no? Decirles, mira, ahorita he leído que esto y súper güey, de que, no sé, en vez de arroz, pues quinoa, haz quinoa, qué tontería, ¿no? Pues es lo mismo. Pero, pues yo llegué con esas ideas que obviamente es moda, son cosas que estaban en ese tiempo, o bueno, siguen, como que de moda el cambiar, no sé, comer chía, comer cosas horneadas y mil cosas así. Yo quise que mi familia cambiara su forma de comer. Y a mí me costó caro el tratar de poner eso en mi familia, porque desde ese momento a mi hermana se le detonó un trastorno alimenticio. Tal vez, o sea, yo estaba como que queriendo, pues no sé, educar a mi familia de cierto modo, y mi hermana salió afectada. Porque ella, no sabemos cómo las demás personas pueden tomar nuestros comentarios o pueden tomar como que este tipo de cosas. O sea, a mi hermana le afectó muy cañón. Y fue a partir de ahí cuando yo también me empecé a hacer muchísimo más conciencia de todos estos temas. Y creo que ahora, a partir de ese momento ya tengo una mejor relación con la comida. Pero fue como que... Sí. Qué rudo. A mí me gustaría justamente comentar algo que no se los puede escapar, que también es tirarle mucho shade a la cultura de las dietas, porque tienen problemas muy claros. O sea, como justamente, o sea, las dietas en sí misma como dieta, también existe como suficiente investigación hoy en día científica para demostrar, una, que no sirven, dos, que son contraproducentes y que al ser contraproducentes producen ¿qué? Riesgos latentes a la salud, ¿no? Entonces, como... ¿Pero qué quieres decir? Exacto. Como primero, o sea, en primer lugar, es como existen justamente ya investigaciones en donde como se demuestra que más del 95% de la población que entra en una dieta y que logra bajar de peso en un lapso entre 3 a 5 años, ya sea recupera el peso que perdió o lo supera, ¿no? O sea, como una, no sirven, ¿no? Dos, ¿por qué son contraproducentes? Tienen un efecto, o sea, como este efecto psicológico que tienen las dietas, precisamente como era un poquito lo que platicaba al principio de mi experiencia personal, de este tema de la relación con tu cuerpo. O sea, lo que hace precisamente la dieta es que al final del día es un régimen que le llamamos, bueno, que haya un poquito exagerado lo que quieras, pero o no, que es fascismo corporal, literal. O sea, como tú solito te restringes y te impones un régimen específico de lo que debes y no comer. Y por ende no importa lo que tú sientas, quieras, pretendas en un momento concreto de tu vida, sino existe una regla y a esa regla tú te sometes. Y la sumisión a ciertas reglas tiene efectos psicológicos muy claros. Una, o sea, por ejemplo, y es más, como analizando la situación de muchas personas que desarrollamos trastornos alimenticios, ya sea por comer de más, por comer de menos, un problema con el que lidiamos mucho es con un tema de ansiedad, ¿no? Entonces, precisamente como la ansiedad se produce por muchísimas cosas, ¿no? Pero una de ellas perfectamente puede ser el no estar obteniendo lo que en ese momento necesitas, ¿no? Pero no importa lo que necesitas o lo que quieras, sino lo que dice, en dado caso, la dieta. Y no solo la dieta, sino o sea, como en el momento en el cual uno no cumple la dieta, viene un proceso literal moral interiorizado de sentirnos mal por no seguir la dieta y por ende de autocastigarnos como quien sabe que está haciendo algo que está mal. Y lo que hace eso es que precisamente te genera ¿qué? Ansiedad. Sí. Y la ansiedad era el primer problema por el que estabas aquí. Entonces es un detonante muy claro. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso que se genera de por qué no son, en la gran mayoría, inmensa mayoría de personas, no son sostenibles las dietas. Y finalmente, o sea, por si fuera poco, ¿no? El problema que muchísimas personas, que esto no es para estigmatizar tampoco a las personas que tienen ese cuerpo, pero también hay que hablar justamente como de distintos privilegios estéticos, porque también dentro de los gordos hay tallas, ¿no? Y hay situaciones y hay personas. Entonces justamente que... Hay un gordo permitido y otro exacto, que ya rebasa los límites, y otros que de plano justamente... Y el problema es que mientras van creciendo precisamente de talla, es mucho mayor la violencia a la cual justamente te someten.
Y eso, hablando de precisamente que si supuestamente nos importa, porque somos gente decente las que estamos platicando aquí y quienes están escuchando el podcast y lo que nos importa es la salud, pues saben a qué grado de salud se llevan, pero por el traste, por toda esta cultura, pues a la salud mental. Tanto por lo que te haces internamente, como por la violencia que recibes a la hora de estar subiendo de peso. Y que esa subida de peso se genera y se fomenta también a raíz de ir pasando de dieta a dieta a dieta. Eso lo puedo testificar yo, o sea, literal con mi testimonio, como les he platicado de más de 10 veces que he subido y bajado. O sea, de empezar en pesos de 90 kilos hacia 70 kilos, pues he llegado hasta 110, 120 kilos, etcétera. Y es un proceso paulatino. Y yo no tenía la menor herramienta, el menor conocimiento para entender que era la misma cultura de las dietas la que me estaba llevando incluso a dañar más mi salud. ¿Y ahorita cómo llevas tu alimentación? O sea... Sí. Creo que, o sea, justamente es muy interesante porque, o sea, todos estos, digamos, como reflexiones, ¿no? Sobre el tema de alimentación y todo, pues es un duelo muy fuerte. O sea, primero, ¿no? Es un duelo muy fuerte. O sea, creo que es un proceso interno. Sí, y que todavía sigo, o sea, como en ese proceso, ¿no? O sea, no ha sido ya que lo tengo totalmente interiorizado, pero ha venido en etapas, ¿no? La primera fue literal que lo leí en algún momento en un tweet y me acuerdo que la primera vez que reaccioné, o sea, que vi eso, mi reacción fue reírme, así literal. O sea, me dio risa de que me pareció absurdo, ¿no? Y poco a poco lo fui entendiendo, que decía una cuenta que la recomiendo muchísimo, que se llama La Furia Gorda, que literal es un bot que, o sea, como publica todo el tiempo muchísimo contenido de conciencia sobre gordofobia, ¿no? Y decía, tira tu báscula. Tírala. La báscula y el saber de manera específica cuánto pesas no es información médica útil, salvo en casos muy particulares. A la mayoría de las personas no importa en lo absoluto cuánto pesas de manera específica. Para nada. O sea, no ocupas, ¿no? Okay. Tira la pinche báscula. Segundo, ¿no? Olvida las dietas. Y para mí eso es muy difícil. Yo la última vez que estuve a dieta, o sea, fue hace menos de un año. Todavía hace menos de un año estaba yo a dieta, ¿no? Hasta que de pronto fue un poquito, o sea, ya acercándome a estos conocimientos, a realmente como a entender la ciencia detrás de esto y a que me haga muchísimo sentido con todo lo que he pasado, pues entonces a declararle también la guerra a las dietas y decir, no, güey. Y entrar justo, ahora sí, como de manera específica a lo que me preguntaban, al concepto que se utiliza y que se sugiere por parte de los expertos de estos temas, que es la nutrición intuitiva. La alimentación intuitiva, ¿no? Entonces, literal, o sea, es tan profundo y tan simple como suena, en que primero es un poquito enfrentarte a esta noción que te llevan metiendo desde chico, que supuestamente tú no puedes confiar en ti mismo porque eres gordo y claramente por no confiar en ti mismo estás gordo. Tomas malas decisiones. Y tomas malas decisiones, sí. ¿no? Entonces, desde chico te enseñan a no confiar en ti y nadie te enseña a cómo realmente escuchar tu cuerpo. Primero, es un proceso hasta sentimental de decir, puedes confiar en ti. Uh-huh. O sea, la decisión que tomes, lo que quieras comer, no pasa nada. Está bien. Obviamente, o sea, el que primero a una persona gorda le diga, te valide, respeto tus decisiones respecto a la alimentación y cualquier decisión que tomes me parece válida, es un tema psicológico y emocional muy fuerte y muy profundo, porque llevamos muchos años que nos dicen que todo lo contrario, ¿no? Entonces, desde ahí. Y segundo, evidentemente, o sea, a ver, como el hecho de que no haya comida buena y comida mala, no quiere decir que no haya una ciencia detrás de la propia alimentación y de la nutrición y de todo. O sea, y eso es algo que podemos testificar todos los días, ¿no? O sea, como no es porque esté mal comer una pizza o una hamburguesa, pero hay días que si comes eso, te vas a sentir un poco más pesado. Y que quizá lo sabías un poco desde antes, ¿no? Uh-huh. O sea, como que te sentías un poco más lleno, amaneciste de cierta forma y quizá literal en ese momento, si te hubieras escuchado como mejor, hubieras tomado una decisión distinta que te hubiera hecho sentir mejor. Pero quizá incluso al sentirte un poco más lleno o algo así, tampoco hay mayor problema porque se te pasa al final del día, ¿no? Y puedes cenar otra cosa, ¿no? Pero entonces un poquito lo que he intentado hacer, o sea, es como también un poquito evidentemente por la cultura de las dietas, tengo más o menos
noción de cómo general, ¿no? De cómo o cuáles son las cantidades medianamente aceptables para estar ingiriendo, ¿no? Y o sea, realmente también, o sea, porque justo tampoco es tirarle shade así, los nutriólogos sirven de nada, ¿no? O sea, también es gente que sabe mucho, ¿no? Y que también puede ayudar muchísimo si es que tienen estos conocimientos, que son pocos, o sea, no, lamentablemente no son muchos los nutriólogos que realmente comprenden esto, pero si comprenden estas cosas, claro que te pueden acercar a sistemas y a esquemas mucho más saludables de alimentación, ¿no? Que te ayuden a sentirte mejor, literal, sin restringirte, sin estigmatizarte y sin violentarte, ¿no? Sí. Qué cañón. Cañón. Justo en esta parte en la que a mi hermana le detectan este trastorno de conducta alimenticia, mi hermana se va con una nutrióloga que tiene este enfoque de salud en todas las tallas, de antidietas, como este tema como que muchísimo, o sea, completamente nuevo para nosotros, para todos en la familia, fue un mundo nuevo, porque aparte ahí me di cuenta del tema de la importancia que tienen nuestros comentarios, nuestras acciones en torno a la comida y en torno a los cuerpos y de cómo pueden detonar ciertas conductas o cómo la gente lo capta de distinta manera. Tal vez para mí era un comentario de que la mejor vi que intención. Ajá, vi que es mejor comer esto que esto. Y tal vez para mi hermana fue esto es el diablo y esto sí lo puedo comer. Entonces, cuando nos empieza a contar como todo este tema de la alimentación intuitiva y esto, sí fue como una liberación para todos y empezar a conocer como que un mundo pues, muchísimo más abierto en el que te tienes que escuchar mucho más, en el que dejas de etiquetar ciertos alimentos como buenos y malos. No, o sea, fue como un tema muy padre en el que empiezas a escucharte más y a tener como... a validar más tus decisiones y tus antojos, literalmente tus antojos. O sea, si un día despiertas y se te antoja una pizza, seguramente te va a hacer muchísimo mejor, por lo menos mentalmente, comerte esa pizza que tratar de esconderlo con una, no sé, pizza de coliflor, ¿no? O sea, como que seguro te va a hacer sentir mucho mejor comer una pizza que una pizza de coliflor. Y este nuevo mundo que descubrimos creo que puede ser muchísimo, ¿cómo se puede decir? ¿Mejor? Pues sí, liberador para las demás generaciones, aparte de que nos expliquen la función de los alimentos, no tanto el que son buenos o malos. Sí, o sea, yo creo que todo radica de ahí, ¿no? O sea, como... la tabla nutrimental y esta pirámide de y lo que tienes que tener en tu plato y bla, bla, bla. O sea, como está bien, ¿no? O sea, como está bien estas cosas, pero dime por qué, dime las razones, dime cómo es que puede ser diferente un caso del otro, porque eso es lo que sucede, ¿no? Hay gente que no metaboliza igual los cereales, tú, yo, que yo. Entonces, no podemos comer las mismas, o sea, proporciones solamente porque nos basamos todos en este diagramita nutricional y ya, ¿no? O sea, como no tomar de repente estas cosas como una ley y hacerlas religiosamente y creer en ellas cuando en realidad te estás violentando. O sea, es lo que decías. O sea, creo que sí radica en concientizar y es muy complicado hacer este proceso. O sea, yo te quiero preguntar, o sea, ¿cómo le haces para entonces estar haciendo este análisis de voy a escuchar mi cuerpo? O sea, porque porque sigo pensando en la comida buena y la comida mala. O sea, como ¿cómo empiezas a hacer o qué preguntas te haces a ti, a tu yo interno, como para entonces tener un análisis siempre cada que vas a elegir un alimento de qué decisión tomar, ¿no? O sea, porque no sé, o sea, como que siento que me cuesta trabajo pensar en que dejes que tu intuición te guíe. O sea, ¿Qué cosas debes de saber, ¿no? O sea, ¿dónde tengo que acudir para informarme? Y entonces saber de todos estos alimentos, estas cosas que son básicas y que tienes que saber porque pues, hay una manera óptima para usar todo esto y depende de cada uno. Pero ¿cómo le haces? Sí, yo creo que, o sea, justo un poco lo comentaba hace un momento. O sea, el primer paso es decirte que literal, o sea, como y de convencerte que sí tienes esta capacidad. O sea, como...
Y, a ver, ojo, o sea, como depende mucho también de la persona. O sea, esto también por eso puede ser como muy triggerante para personas. Y hay una diversidad muy amplia de estos temas. O sea, hay personas que han como entablado procesos justamente de subidas de peso tan graves que su nivel de disociación con su cuerpo llega a niveles muy complicados al nivel de no saber justamente como si tienen hambre, si no tienen hambre, si pueden dejar de comer 3 días, etcétera, y aún así empiezan a acumular una cantidad de grasa y sí empiezan a desarrollar como algunos problemas fuertes de salud. Entonces hay personas que sí necesitan un acompañamiento psicológico y nutricional para efecto de empezarles a guiar sobre otra vez cómo volver a escucharte, cómo aprender a hacerlo, ¿no? Pero o sea, como creo que en mi caso particular, que es del que puedo justamente hablar, o sea, creo que, o sea, sigo como, sí sigo un poquito ciertos estereotipos que afortunadamente me han funcionado, como hay que tomar mucha agua, ¿no? Pero es distinto a que te digan, hay que tomar mucha agua, a que te digan, tienes que consumir todos los días 3 litros de agua, ¿no? O 4 litros de agua o 2 litros de agua, ¿no? Muy distinto. O sea, yo ya tengo un poquito interiorizado que, ok, el agua por regla general me va a hacer sentir bien. Tengo que escuchar a mi cuerpo cuando tengo sed. Y la sed se identifica, pues sencillo, ¿no? O sea, como se te secan un poquito los labios, se te reseca un poco la garganta. Luego incluso puedes identificar con cosas como, ay, tengo mucho sueño, ¿no? Me siento cansado, ¿no? Y que me duele la cabeza. Y es como literal esta pregunta de, oye, ¿ya tomaste agua? ¿No? Sí. O sea, literal, ¿no? Sí, y es como, tomé agua. Dios mío, me siento mejor. No, o sea, como viene un poquito justamente desde ahí, ¿no? Segunda, o sea, justamente como en la comida, pues, o sea, es que también literal, creo que, o sea, no es justo lo que nos tenemos que sacar un poquito la idea es que a la hora de comer vamos a tomar buenas decisiones o malas decisiones o mejores decisiones que otras. O sea, primero es la decisión que sea que tomes en ese momento es válida. Es válida. Me cuesta. Pero lo vas a poder sentir una previa. O sea, supongo nada más preguntarte como ¿qué tanta hambre tengo? ¿No? ¿Qué se me antoja comer? ¿No? Y segunda, también empezarte a conocer. O sea, ok, ya tomaste la decisión, ya comiste. Después de eso, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes pesado? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes satisfecho? ¿No? ¿Cómo te sientes después? ¿Te dio reflujo? ¿Te dio asco? O sea, no lo sé, ¿no? Y a partir de eso justo es empezar a escuchar tu propio cuerpo para irte amoldando y generando, insisto, tus sistemas y tus, pues tus propias... ¿Cómo se llama? Tus propios hábitos, ¿no? Yo creo que, exacto, o sea, gran palabra, porque al final no es que vivamos en una dieta, sino que vivamos con unos hábitos que nos ayuden y nos acompañen al resto de nuestra vida. O sea, como peses lo que peses y hagas lo que hagas, ¿no? O sea, como construir estos hábitos y estos sistemas que te soportan y te ayudan a llevar a cabo la actividad que quieras el día de hoy, sea lunes, sea tu día 15 en el ritmo infradiano, sea tu día de más estrés en la vida, sea tu día de rendimiento físico. O sea, como cada día de tu vida va a ser diferente y tiene que ser diferente. Y tú tienes que estar dispuesto a cambiar estos planes, pero teniendo siempre como un sistema que te ayude a soportarlo, ¿no? O sea, estos hábitos, y creo que todo este tema va muy, muy de la mano de lo que Ancestral está buscando, ¿no? O sea, que es True Healthy Habits, es buscar qué realmente es healthy, qué realmente es un hábito que vale la pena incorporar a tu vida y que te sume. Y si te suma, chido, a ti. Y puede ser que el mismo hábito a mí me sume y a ti te resta y perfecto. O sea, no tiene nada que ver con estar imponiendo una cultura y un comportamiento. Y güey, mira, yo he tomado agua y cada que me despierto me tomo un vasito con limón caliente, tómatelo todos los días, Sergio, neta, es buenísimo. Déjame en paz. Hazte para allá. No, o sea, como ¿de qué estás hablando? Y también tener como un poquito más de conciencia de esto que decíamos, de estar opinando todo el rato de lo que la gente come, de lo que la gente se pone, de cómo se ve. Como, güey, no te importa, ¿no? O sea, como seamos más tolerantes, seamos más abiertos y dejemos de neta estar traumando generación tras generación tras generación, que creo que es lo que ahora está en este despertar, ¿no? O sea, como seamos más conscientes, güey. Nuestras acciones tienen repercusiones. Y si yo llego a mi casa
y me pongo a decir, oiga, no, ya no vamos a comer arroz, la neta, la quinoa, ahora en adelante, o sea, güey, puedes estar enfermando a tus familiares con decir esas cosas. O sea, como hay que ser muy cuidadosos con las palabras y con las acciones que tenemos porque podemos estar ocasionando problemas en donde no queremos, ¿no? Y no que lo hagamos conscientes, pero ser conscientes de que podemos ocasionar estas cosas, ¿no? Sí. Justo cuando estaba en la etapa de querer perder peso, bueno, en mi casa siempre se ha comido lo que se puede decir saludable. O sea, mi mamá siempre hace comida saludable, guisos con muchas verduras, sopita de verduras, en la mañana tu omelette con clara. O sea, así se come en mi casa desde siempre. Okay. Pero en este tiempo como que quise empezar a comer muchísimo más verduras y sustituir como que dejar de comer carbohidratos, porque es lo primero que obviamente te metes a internet y cómo bajar de peso, pues deja de comer carbohidratos. Entonces quise reducir mi consumo de carbohidratos y empecé a comer muchísimo más verduras. Entonces así estuve un montón de tiempo, yo creo que como unos, no sé, 3 a 5 años comiendo muchísimas verduras. Y yo decía, pues soy la persona más estreñida de este planeta, ¿cómo puede ser posible si yo hago muchísimo ejercicio, tomo agua, como verduras, pues las verduras tienen fibra, o sea, todo bien. Yo iba al doctor y me decían, no, pues es que tienes una buena alimentación, seguramente tienes alguna otra cosa, pues haces ejercicio, tomas agua, no sé qué puede ser, seguro tienes algo mal en tu intestino, ¿no? Entonces ya me empezaron a hacer estudios y un doctor me dijo que tenía megacolon y que por eso tenía... ¿Megacolon? Ajá, que es tener el intestino muchísimo más largo de lo que debería de estar. Ok. Y sí, yo veo mi radiografía y sí se ve gigantesco, parece que tengo el intestino hasta el corazón. ¿Neta? Ajá, se ve enorme. Entonces ya dije, pues bueno, es eso. Y seguí con mi alimentación normal. En vez de que me dijera, o sea, como que me preguntara un poco más de, neta, ¿cuánta verdura comes? O sea, porque hasta después que investigué un poco más, vi que también el comer en exceso verduras puede hacer un exceso de fibra que hace un tapón en tu intestino y entonces ya no haces el baño y pues sale contraproducente. Entonces empecé desde que me fui a vivir con Eric, cambié totalmente mi alimentación y como ya no estaba en mi casa, pues empezábamos a salir más a restaurantes, a pedir más comida a domicilio y así. Y pues cambié totalmente mi consumo de verduras. Mi estilo de comer, ajá. Y fue como que empecé a incluir muchos más carbohidratos normales, o sea, pan, tortilla, arroz, cosas así. Y fue, o sea, una salvación de que empecé a hacer del baño por fin como la gente normal, ¿sabes? O sea, y el placer que ajá. es ir a cagar. Y yo, ¿cuál es tu...? Sí, literal, yo no lo sentía. Yo veía a Eric y me daba envidia, pero empecé a comer pues como la gente normal. ¿Y todo volvió a la normalidad? Y soy una persona normal. Oye, ¿cuál es tu secreto? McDonald's. Sí. Ahora sí. Ultraprocesados. Sí, o sea, que no es real lo que te dicen. De que está muy cañón, está muy cañón eso. Aparte, mi verdura favorita era la zanahoria. Entonces, La zanahoria es top. Es top. Y yo la podía comer en todas presentaciones, asada, cocida, crema de zanahoria, cruda. jugo de zanahoria. O sea, podía agarrar la zanahoria y comérmela así como Bugs Bunny. Amaba la zanahoria y desayunaba siempre papaya. Bueno, o sea, papaya y más cosas, ¿no? Pero ajá. Comía papaya y zanahoria, que son dos cosas que cuando las comes mucho se te pigmenta la piel. Y estabas amarilla. Estaba naranja. Literal. De las manos y pies. Qué locura. O sea, sí, te estabas pasando, es que sí, todo con medida. Pasando. Básicamente, Bugs Bunny. Básicamente. Qué locura. Igual justo quería decir nada más justo de ese tema, o sea, híjole, es que sí, la cantidad de atrocidades que se han cometido en el nombre de la salud, o sea, son impresionantes, o sea, justo, qué chistoso que a ti también, o sea, como fuiste una víctima inversa, ¿no? De un posible mal diagnóstico, simplemente, insisto, por esos estereotipos que existen sobre la supuesta equivalencia entre tu figura y tu salud, ¿no? O sea, entre
como el peso que tienes y tu salud. Pero esto, o sea, en la comunidad gorda es un tema súper fuerte. O sea, de verdad es muy común, muy común que existan malos diagnósticos médicos a personas gordas. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que lleguen a expresarle al maldite doctore, ¿no? Que tienen enfrente sobre lo que me está doliendo, sobre lo que me está quejando, sí, o sea, como si es que excedes cierto nivel de peso que es considerado justamente como saludable, lo primero que te dicen es, claro, es que tienes que bajar de peso. Sí, seguramente si hubieras llegado con mi doctor, te hubiera dicho, no, pues es que cambia tu alimentación. Sí. Estás haciendo algo mal con tu alimentación. Oye, es que me duele la garganta, ¿no? Sí. O sea, peso lo vemos luego. O sea, el problema es como, o sea, ya te pesaste, vamos a pesarte, ¿no? Sí, claramente tengo que recetar esto, porque tienes que venir a un proceso justamente de bajar de peso. Eso es muy común y hay muchísimos testimonios de verdad de personas que no lograron identificar cosas graves, ¿no? Por el hecho de que le decían que supuestamente primero tenían que, ahora casi como gánate mi diagnóstico médico, primero bájame de peso, porque como en mi estereotipo, también en mis sesgos de la educación médica, ¿no? Que no contempla la salud integral, ¿no? Asumo que lo primero que tienes que hacer para alcanzar la salud es bajar de peso, ¿no? Pero también existen otras cosas absolutamente brutales, salvajes y aparte que son, o sea, en muchos casos son promovidas por el mismo Estado, que son cosas como estas cirugías bariátricas en donde, o sea, literal te dicen que tu acceso a la salud implica recortar tus órganos. O sea, es una locura, Y aparte te lo recomiendan así a cualquier persona que ven de peso sin medirte, sin hacerte un chequeo médico, si eres aplicable siquiera o no al procedimiento, ¿no? O sea, es como, pues mira, aquí está la solución y tu llave a la salud, ¿no? Porque claramente no puedes cerrar la boca, entonces te vamos a cortar el órgano. Qué locura. No, sí es una locura. Está muy cañón. Una salvajada. Está muy cañón. ¿Qué otras cosas te gustaría como concluir tal vez un poquito a manera de cómo va a seguir tu relación con la comida y cómo relacionarnos nosotros también con nuestro entorno y cómo ser más conscientes y no ser gordofóbicos porque a veces lo somos sin querer, ¿sabes? O sea, cómo no incurrir en estos... Yo tengo muy claro un momento en el que me di cuenta, o sea, que era gordofóbica en recuperación. No sé. Porque hubo un viaje que hicimos y un amigo había subido mucho de peso. Bueno, no mucho, pero pues sí, había subido de peso. Y lo noté y le dije, le hice un comentario así que, ay, estás bien gordito, no sé qué. Y su cara sí fue como, pues sí le dolió cañón. Pero yo en ese momento pues no le di tanta importancia. Y ya después cuando me empecé a escuchar todo este tema y que empecé a ver todo el tema de la gordofobia, le mandé un mensaje y le dije, perdón, o sea... Soy una tarada, discúlpame. Sí, discúlpame. Me acabo de dar cuenta que soy gordofóbica y te prometo que lo voy a trabajar. Igual le escribí a mi amiga, a Tania, que estaba ahí. Dije, güey, soy gordofóbica, no puedo creer lo que hice ese comentario y que qué tal que le hubiera... Es que, a ver, güey, da risa, pero, sí. O sea, como... Sí, es lo que decíamos hace rato, o sea, como hay que ser más conscientes de... Y el escuchar este tipo de cosas, pues sí, ya te hace más consciente de las palabras que... Güey, que te digan, a mí yo me acuerdo perfecto del comentario de, ya embarneció. Sí. Está embarneciendo ya. Híjole, güey, qué ardor, o sea, es que me hierve la sangre porque es este comentario que duele, güey. O sea, no como, no, tía, no embarnecí, cállate. ¿No? O sea, como... de repente estos comentarios que tal vez no vienen malintencionados, tal vez no vienen para causarte y poner el dedo en la llaga, pero, güey, luego te hacen brincar y luego te hacen saltar. Y la neta, o sea, yo también en mi casa, mi hermana tiene un trastorno también alimenticio y pasó por momentos súper duros de salud mental y de salud física, porque cuando peor estuvo, que de hecho lo mencioné también en el episodio pasado, mi hermana va a decir como, güey, deja de hablar de mis traumas aquí, pero justo, pues es que fue este mismo momento, o sea, cuando ella estaba en esta depresión tan fuerte, fue porque tenía un problema de anorexia, ¿no? O sea, y a la fecha, o sea, como mi hermana ya es una mujer súper sana y súper saludable,
pero sigue sin poderse ver como realmente se ve. O sea, es un tema que realmente no se puede ver flaca o no se puede ver como yo le digo, como estás, ¿de qué hablas? ¿Cuál panza? Que eso a mí también me pasa diario. Está Diario, cabrón. o sea, diario como que me veo al espejo y no, yo creo que Eric ya está harto de decir, ay, me siento gorda. O sea, no es ay, no sé, me cayó mal la leche. No, es me siento gorda, estoy gorda, soy una vaca, soy así como que, ¿sabes? Nos hablamos súper feo. Somos súper fuertes y súper duros con nosotros, güey. Sí, y es súper fácil, neta, estarte boicoteando y saboteando todos los días. O sea, sí, todo el tiempo. Está muy cañón, güey. Estar luchando con tu cabeza, puta madre, pues no está bien, ¿no? Y es un tema que yo antes, o sea, creía que era como que más de mujeres, pero no sé si como hombres también es algo que sienten. No. Nosotros seguido, estamos a toda madre. Así que... Pero así de seguido. No, evidentemente es un problema, por supuesto. Es un problema de autoestima, o sea, como muy, muy fuerte. Yo creo que justo como... No necesariamente creo tener como la mejor respuesta a esto, porque creo que es complejo. O sea, evidentemente tiene que ver con roles de género. Sí, la presión o sea, como social. con presiones, ¿no? Pero, o sea, claramente en distintos niveles, pero la violencia es muy similar, ¿no? Al final del día se traduce en que personas más delgadas normalmente les son más atractivas a más cantidad de Gente. personas, ¿no? Que personas como más gordas, ¿no? Y esto creo que nos pasa tanto a mujeres como a hombres, y yo creo que también justamente hombres pues vemos muy dañada nuestra autoestima y se refleja como de cierta manera, ¿no? Por este tipo de comentarios, de actitudes, de entorno, ¿no? Yo creo que es, bueno, algo que quería comentar también de esto, que es algo que, de las cosas más chidas que me ha dicho como mi psicóloga por estos temas, es que en algún momento yo le decía, bueno, es que no obstante yo tengo acceso a este conocimiento y comprendo estas cosas y comprendo que un objetivo no debe de ser bajar de peso y como todas estas cosas, y que más bien mis objetivos tienen que ir encaminados, ¿no? Algo que yo también quería comentar, justamente, que es de las cosas más valiosas que me llevó a comentar mi nutrióloga cuando estábamos pasando con todos estos procesos. Yo le decía, es que, a ver, Frida, o sea, como yo estoy teniendo acceso a este conocimiento, escucho lo que me dices, entiendo, o sea, como intelectualmente comprendo por qué es que como el ser más delgado no debería de ser un objetivo como en mi vida, sino debería enfocarme más bien en cómo me siento todos los días, ¿no? Y en las cosas que yo tengo que hacer para sentirme mejor todos los días, para sentirme menos tenso, para reducir mi ansiedad, para sentirme con más energía, para sentirme también, y por qué no decirlo, para sentirme más bello, para sentirme más seguro sobre mí mismo, ¿no? Y hay varias cosas que tengo que hacer como todos los días para eso. Una de ellas, maravillosa, que además justamente es como muy importante para cualquier persona que pasa por este tipo de procesos, es el ejercicio, ¿no? Evidentemente el ejercicio es un hábito maravilloso que ayuda y acompaña a todas las personas con independencia de su figura, de su peso, y evidentemente existen algunos tipos de ejercicio que se adecuan mejor y que son mucho más como diversos, welcoming, ¿no? A una diversidad de corporal, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo le decía, ok, estoy haciendo ejercicio ya todos los días, como estoy tomando un poco más de agua, me estoy alejando de estas nociones justamente de nutrición, y no obstante, diario que hago como este esfuerzo, en algún momento me veo en el espejo y quiero notar como estos resultados en mi propio cuerpo de una u otra manera, ¿no? Quiero probarme ropa que ya no me quedaba y ver si ya me queda un poquito más holgada, si todavía no me queda, ¿no? Etcétera. Es decir, en esos momentos que estamos en silencio y que no estamos como mentándose la cultura de la gordofobia, yo sigo esperando y tengo esta expectativa interna en mi cuarto, ¿no? De verme distinto, ¿no? Y me decía, a ver, es que o sea, creo que no hay absolutamente nada que juzgar al respecto, porque ¿cómo yo puedo juzgar a una víctima de un sistema de opresión y de violencia por querer escapar al mismo? Porque también la realidad y o sea, muy fríamente, la única forma hoy en día disponible para escapar de la violencia, de la gordofobia, es cediendo y adelgazando. Dejar de ser gordo. Existen otras cosas que podemos hacer para lidiar mejor con esa violencia, pero la violencia no para por el hecho de que uno un día diga, es la última vez que te refieres a mi cuerpo.
Lamentablemente no para ahí. Para ahí con algunas personas. Pero está en todos lados. O sea, justamente tú decías hace rato como... Es que como que no cabemos. O sea, hay personas que literalmente no caben. O sea, que literalmente van al cine, al avión, etcétera. Hay personas que van al avión y que tienen que comprar 2 boletos de avión porque no caben, literal. Y eso uno dice, no, pues es que si ya te pasaste de no sé qué. No es cierto. Es que no hay una adecuación ni un molde que se adecua a distintos tipos de cuerpo. No obstante, las aerolíneas y todo el mundo sabe que existen distintos tipos de cuerpo. Y no hay disponible a esto. Entonces, perdóname, pero no es que... O sea, como... No es que yo no quepa, es que tu utensilio no me sirve. ¿No? O sea... Es una lucha constante. Y entonces es una lucha constante, justo. Y bueno, o sea, el punto es como... Pues aquí nos tocó vivir, ¿no? O sea, y evidentemente como todas estas nociones, evidentemente el hablarnos todos los días, el estar repitiendo estas cosas, poco a poco nos van construyendo un poco más de defensas, me imagino como, o sea, en cuanto a autoestima, en cuanto a esquema, pero, o sea, si en algún momento uno se siente mal sobre su cuerpo o le gustaría verse de una forma distinta, como de verdad... Siéntanse comprendidos, como aquí estamos todos. Y bueno, también justo creo que sí hay personas que en algún momento requirieran como platicar al respecto con personas que no les va a juzgar por eso, pues también acá tienen en Ancestral aliados. Total. Y hasta poder compartirnos el número de tu nutrióloga que tiene este enfoque, ¿no? Pues sí, pondremos todos estos contactos y maneras de ayudar para que quien sea que nos vea que lo quiere empezar a practicar y quiere empezar a cambiar esta relación que tienen con la comida, con su cuerpo y esto de empezar a escucharse, llevarlo a la práctica día a día y hacerlo en serio, ¿no? Yo creo que es un compromiso con nosotros y un compromiso de todos los días. No es que hoy me voy a escuchar y ya me escuché ayer y no sé. O sea, yo creo que diario tenemos que estar escuchándonos y tenemos que estar en esta búsqueda de ser más conscientes y ser más presentes con nosotros y de estar felices, porque si vamos a estar aquí no estando a gusto con nosotros, pues no creo que tenga sentido alguno, la verdad. Y pues nada, o sea, todos estos temas de gordofobia y de aceptación y de ser cada vez mucho más abiertos a distintos tipos de seres humanos, yo creo que es la lógica y es la tendencia que traemos, por lo menos en Ancestral, y que creo que hay muchas más marcas y muchas más personas allá afuera que piensan como nosotros y que queremos dejar de tener estos comportamientos y dejar de ser unos gordofóbicos, que creo que todos somos, y creo que es algo súper chido que creo que tenemos que empezar a trabajar como sociedad y que hay movimientos que valen la pena, ¿no? Que valen la pena sumarnos y yo creo que este es uno de ellos. Y pues nada, la verdad no sé si quieran decir algo antes de despedirnos. ¿Lo has dicho todo? ¿Tú? No. Chido. Pues bueno, aquí lo dejamos en este episodio. Seguro hay muchas más cosas de las cuales estaremos hablando en próximos. Pero bueno, muchas gracias por todo y hasta aquí llegó este episodio.